Buenos días. El día de hoy vamos a presentar el texto del multiculturalismo en cuestión, reflexiones alrededor del caso afrocolombiano de Andrés Arley Salazar Salazar. Este documento busca presentar algunos argumentos sobre por qué la población afrocolombiana está perdiendo visibilidad y representación política. Para evidenciar esto, se exponen tres razones o tres enfoques. El primero, el movimiento afrocolombiano. El segundo, la identidad étnica afrocolombiana. Y el último, el multiculturalismo en Colombia. Puntos que a continuación vamos a exponer. El primer punto que se trata es sobre el movimiento afrocolombiano. Aquí se da cuenta de su conformación, logros, debilidades y posibilidades. Para la explicación de este punto podemos encontrar tres momentos. El primero, los años previos a la constitución política. En este se pueden encontrar las experiencias organizacionales previas al movimiento afrocolombiano. Aunque no se puede establecer una fecha exacta, el autor se ubica en finales del siglo setenta por dos razones. La primera, las acciones colectivas del movimiento por los derechos civiles de los afroestadounidenses y proceso de descolonización africano. Y la segunda, la aparición de estudios e investigaciones que orientaban la cultura afrocolombiana. Aquí el autor presenta algunas organizaciones. El Centro de Investigación de Desarrollo de la Cultura Negra en 1975, el Circuito de los Estudios Soweto en 1976, que luego se convirtió en el Movimiento Nacional por los Derechos Humanos de las Comunidades Negras en Colombia, Cimarrón, encabezado por Juan de Dios Mosquera. La Fundación Colombiana de Investigaciones Folclóricas, el Centro de Estudios Afrocolombianos dirigidos por Manuel Zapata Olivella, el Centro de Estudios Frantz Fanon. Por último, también es de destacar la creación en 1979 de la Asociación Campesina Integral del Atrato. Esta es una organización campesina afrocolombiana que buscaba el reconocimiento de la propiedad colectiva del territorio en que habitaban. También es importante porque esta organización constituye la primera definición de la población afrocolombiana como un grupo étnico. Cabe mencionar que estas organizaciones no se constituían como un movimiento social, sino que eran organizaciones locales con intereses particulares que no se articulaban. El autor menciona aquí que estaban en un proceso de etnización, de construcción de una entidad colectiva que los diferenciara de otros grupos sociales. Un segundo momento es la Asamblea Nacional Constituyente, en el cual emerge el movimiento afrocolombiano. Se afirma en el texto que este surgimiento se presenta a dos factores. El primero, la experiencia organizacional previa y el segundo, la apertura de una estructura de posibilidades políticas. Este contexto permitió a las organizaciones locales y regionales de la población afrocolombiana encontrar metas e intereses comunes con el fin de aprovechar la apertura política a grupos antes excluidos. Como ejemplo se encuentra la Coordinadora Nacional de Comunidades Negras, que buscaba cohesionar los intereses de la comunidad afro para poder lograr una representación en la Asamblea Nacional Constituyente, algo que no se logró, ya que ninguno de los candidatos lograron unir en torno a él a los electores. Las acciones de la Coordinadora Nacional de Comunidades Negras, junto con la ayuda del constituyente indígena Francisco Rojas Birri, que podemos ver al lado derecho de la presentación, dieron como resultado la inclusión del artículo transitorio 55, que ordenaba la creación de una ley que reconociera a las comunidades negras como un grupo étnico, estableciendo así los mecanismos para su protección. El tercer momento son los años posteriores a la conformación de la Constitución Política de 1991.
Esta etapa definiría el futuro de la población afrocolombiana. Para cumplir con el artículo transitorio 55 de la Constitución, se debía definir cómo debían ser reconocidas y protegidas las comunidades afro. Esta discusión llevó a una ruptura en la Coordinadora Nacional de Comunidades Negras por falta de un consenso entre las mismas. Se dividió entonces esta en dos facciones. Una, el proceso de las comunidades negras, CNC, y la otra, las organizaciones chocuanas. Esto trajo varias consecuencias, como la pérdida de oportunidad política. El alcance de las reivindicaciones no lograron tener mayor efecto por la falta de un consenso entre ellas. La posibilidad de negociación frente al Estado también se vio afectada por esta ruptura. Las comunidades asimismo se dividieron para defender sus intereses particulares y regionales, y por otro lado perdieron su capacidad de unión para protestar en contra de las acciones que se hacían contra ellas, como la cancelación de las curules especiales. El multiculturalismo y los límites del proyecto colombiano. La multiculturalidad es un hecho que pone en evidencia la presencia de varias culturas y diferentes grupos étnicos en un mismo territorio. El culturalismo no es más que la respuesta política a la necesidad de encontrar los medios de hacer coexistir la diferencia. Asimismo, el culturalismo está estrechamente ligado a las políticas de identidad, de la diferencia y del reconocimiento comprometidas en la reivindicación de las identidades colectivas y el cambio de patrones dominantes de representación y comunicación que marginalizan ciertos grupos en razón de su estatus minoritario. Es aquí, queridos compañeros, donde vamos a observar la discusión en cuanto a los desafíos planteados por las reivindicaciones identitarias colectivas de los movimientos sociales que intentan constituirse en un actor político. Básicamente, la crítica comunitarista hacia el liberalismo se dirige hacia dos elementos fundamentales de su propuesta política. Por una parte, encontramos al individualismo ético, es decir, a esta primacía de derechos y libertades individuales sobre la vida comunitaria y aquellos bienes colectivos. Es así como dentro de esta esfera se dice que los individuos deben ser libres de escoger y perseguir sus propias concepciones de vida buena, lo cual reduce la manera de vivir en comunidad, así como el valor de los bienes comunitarios o sociales que puedan contribuir al bienestar individual. Por otra parte, también podemos encontrar la deontología liberal. Entonces, en esta parte es algo superior que significa, es como una justicia entre los ideales políticos y morales, donde la pluralidad de los individuos posee como una concepción diferente del bien de manera individual. Y esto no puede aplicarse u ordenarse de manera colectiva, pues esto tiene un concepto ajeno y no es colectivo. Entonces niega la libertad individual de promover las propias. Es así como desde esta argumentación el liberalismo define su idea de igualdad como la forma de no beneficiar ninguna concepción del bien y que todos los individuos se encuentren en las mismas condiciones de alcanzar sus fines particulares, es decir, de la igualdad. Acá podemos observar una imagen del autor matador, que es el salto hacia la igualdad. Además, los límites de lo justo no están en la capacidad del individuo de ser independiente de sus relaciones sociales, de antecederse a sus fines u objetivos o a los límites de lo justo que está señalado en aquellos contextos culturales en los cuales se desenvuelve el individuo. De esta manera entendemos entonces que existe la necesidad de crear unos derechos que permitan el reconocimiento y que se promuevan las metas colectivas de ciertos grupos que no son parte de la sociedad hegemónica.
entendiendo esta sociedad hegemónica como, podríamos decirlo, un único grupo un único grupo étnico, podríamos decirlo de alguna manera. Bueno, dado que como no todos los grupos e individuos se encuentran en las mismas condiciones de vida sociales o económicas o de igualdad para poder alcanzar las concepciones del concepto de vida buena, es por esto que es necesario otorgar ciertos tipos de derechos que garanticen la posibilidad de que estos grupos que se encuentran de alguna manera en desventaja tengan la posibilidad de lograr estas metas colectivas. A continuación vamos a observar tres elementos que justifican el multiculturalismo. En primer lugar, encontramos el reconocimiento del valor de las comunidades en la construcción de las identidades colectivas bajo la cual el sujeto se constituye. Entonces es aquí donde debemos tener en cuenta que Colombia es un país rico en diversidad cultural y étnica y de esta manera resaltar el valor de cada una de las comunidades que integran este territorio colombiano, entendiendo que el individuo que la conforma es un ser lleno de características, lleno de muchos rasgos físicos en su cultura, en el espacio en el que se desenvuelve y que es un sujeto de derechos. En segundo lugar, encontramos la manifiesta insuficiencia de los principios liberales de las sociedades democráticas para superar la discriminación sistemática de grupos que en razón de su identidad colectiva han sido marginados del proyecto de construcción nacional. Este caso le podemos, bueno, acá observamos una imagen donde una pareja o un grupo de amigos está marchando contra el racismo. Entonces es como sociedad y también como gobierno o Estado, marginamos a aquellas personas que no son iguales a nosotros, a aquellas personas que mantienen una etnología diferente a la nuestra y no la tomamos en cuenta en las decisiones que tomemos como Estado. Podemos ver el ejemplo de que muchas veces cuando son elecciones, pues los candidatos llegan a los super rincones del país buscando estos votos y buscando como el apoyo del pueblo, pero luego ya cuando están eh, posicionados se olvidan de que estas comunidades existen y que en su mayoría son comunidades que están afligidas por el conflicto o por una economía muy desigual. Y en tercer lugar encontramos la deuda histórica estatal. Bueno, en el contexto latinoamericano, las comunidades han sido sometidas a procesos de exterminio, invisibilización, por cosas como la raza, la religión, la cultura, sus creencias. Acá en Colombia podemos observar que también han sido como de exterminio y también de desplazamiento, de violencia, de masacres, por intereses políticos y económicos. Es importante también tener en cuenta que existen muchísimas interpretaciones que giran en torno a este concepto de multiculturalismo y cómo esto se debe articular a la protección del individuo y de las comunidades u organizaciones colectivas. En este caso específico vamos a hablar de Kim Lika, es un académico que ha desarrollado una de las propuestas más importantes e influyentes del multiculturalismo. Entonces, su propuesta es fundamentalmente que los estados democráticos reconozcan y defiendan los derechos fundamentales de los individuos, pero también los derechos especiales para los grupos étnicos minoritarios. Sin embargo, este autor está de acuerdo con otro autor que se llama Taylor cuando mencionan que esta autonomía individual debe contar como con un rango de opciones de vida buena, dentro de la cual la comunidad puede contar en su marco cultural. Bueno, según este planteamiento del autor, se dice que la supervivencia y el florecimiento de los grupos étnicos es indispensable para la libertad e igualdad de los individuos. Por esa razón, el Estado debe garantizar los derechos diferenciados en función del grupo. Y con base en esto, Kim Lika establece tres categorías. Vamos a verlas a continuación. Primero, los derechos especiales de representación.
En este caso, escogimos la Jurisdicción Especial para la Paz, pues es una jurisdicción o un ente que se implementó para buscar la verdad y ante todos los crímenes de lesa humanidad y todas las masacres por las cuales ha tenido que enfrentarse la población colombiana. Luego, en segundo lugar, encontramos los derechos de autogobierno. En esta imagen podemos observar una comunidad indígena, eh, quizás como en una asamblea. Entonces es importante tener en cuenta que estas comunidades indígenas son autónomas de su gobierno y las decisiones que ellos tomen. Esto también lo podemos encontrar en la Constitución política. Y en tercer y último lugar encontramos los derechos poliétnicos. A través de ellos se busca atender las diferentes necesidades y los reclamos de una minoría. En esta imagen podemos observar, esta imagen es de esta semana, es la minga reunida en la Plaza de Bolívar, pero no solamente es la minga indígena, sino también podemos observar que hay diferentes grupos o comunidades étnicas, hay bogotanos, hay comunidades afrodescendientes, comunidades LGBTI que están luchando por unos derechos. Y en este caso no es una minoría étnica, es una mayoría étnica. Es importante tener en cuenta que el multiculturalismo plantea diferentes necesidades y muchos elementos que al ser contrastados con la realidad afrocolombiana son susceptibles de crítica. En esta diapositiva vamos a observar dos, dos contrastes. En el primero, en la parte izquierda, podemos observar la esencialización de la identidad afrocolombiana. En este caso, los procesos migratorios, sociales, políticos o culturales que ha experimentado la comunidad afrocolombiana históricamente constituye una compleja hibridación identitaria que cuestiona las políticas del reconocimiento vigente, donde la identidad afrocolombiana deviene de identidades que tienen diferentes expresiones, las cuales han sido productos de procesos diferenciados de construcción. Entonces aquí no podríamos hacer una analogía diciendo que las poblaciones afrocolombianas del Caribe se pueden unir con las del norte del Cauca o las de Cali, Medellín, o así como en diferentes territorios. Pues en cada multiculturalismo se piensa de una manera diferente y cada cultura tiene su identidad propia. Pero también debemos ser muy conscientes de que esta identidad afrocolombiana se encuentra en todo el territorio nacional, que muchas veces hacen presencia en centros urbanos, donde pueden desarrollar formas de mestizaje, donde realizan movimientos sociales y participación social activa. En este caso, tampoco podemos decir que los grupos étnicos son comunidades auténticas en su esplendor, porque estos grupos étnicos, no sé cómo decirlo, echan mano o obtienen esencialismos culturales de diferentes comunidades étnicas y esto les permite construir su identidad y como que reafirmar su cultura, para lo cual, bueno, esto les sirve para representarse a sí mismos y poder resaltar la diferencia que tienen de otra comunidad. De esta manera, el sujeto étnico cumple el papel de ser reproductor de estructura social y de la tradición, así como de abrir las posibilidades al disenso cultural y a los cambios. Aquí en la imagen podemos observar una comunidad de mujeres afrodescendientes en una convención llamada Afro Unidas por la Paz. Entonces podemos observar dos puntos. El primero, el papel de la mujer en la participación activa política y como sujeto, no sé, podríamos decirlo, que promueve la paz. Y también como la importancia de la mujer en este sentido, ¿no? Que un color no nos diferencia, un color no nos hace menos y mucho menos debe por qué limitarnos a participar en algo tan bonito como es poder conseguir la paz. También podemos observar en la siguiente imagen una minga afrodescendiente que también está luchando por unos derechos.
El siguiente contraste es el reconocimiento sin redistribución. Entonces aquí podemos observar bueno, que la marginación y la exclusión de los grupos étnicos ha sido también el resultado de una desigualdad social y económica muy profunda. La superación de la marginación de estos grupos étnicos en Colombia va dejando un cambio simbólico y cultural en estas sociedades, deja intacta la estructura de desigualdad económica y explotación a la cual son sometidos. Es importante también tener en cuenta que en muchas de estas regiones donde se viven los mayores enfrentamientos armados por parte de grupos al margen de la ley, eh, es donde más se presentan condiciones de pobreza y de desigualdad social en el territorio colombiano y también donde podemos encontrar minorías étnicas. Entonces es de esta manera como podemos observar también que es importante la reproducción identitaria de estos afrocolombianos, porque si no se les brinda esta protección a los derechos y las condiciones materiales que permitan que ellos puedan buscar una buena calidad de vida, van a seguir siendo empujados hacia el conflicto armado y hacia las miserables condiciones de vida, hacia los centros urbanos, hacia los desplazamientos, lo cual es como una manera que a la cual ellos se adaptan para sobrevivir en comunidad. Es de esta manera, compañeros, para finalizar, pues que es quizás un poco irónico cómo Colombia es, se destaca como una identidad colectiva, ¿no? Y como un país que proclama en su constitución y por donde vaya sus riquezas de diversidad étnica y cultural. Sin embargo, hay que ver más allá, analizar críticamente y ver qué derechos y qué posición política y social están tomando estas comunidades y estos grupos colectivos.